Bueno, hablar segundo tiene sus convenientes y sus inconvenientes. Bueno, el inconveniente es que dijo todo lo que yo iba a decir, coincido en casi todo, sobre todo sobre Roca. Hay solamente una pequeña, que después se verá, una pequeña discrepancia. Yo creo que la ley 1420 fue una ley laica, a tal punto que provocó una verdadera crisis religiosa. Fue expulsado el nuncio católico. Y entraba dentro del planteamiento de secularización del país. No va sola, va junto al matrimonio civil, a los cementerios, todo estaba en manos de la Iglesia. Es decir, que eso, y aparte, bueno, quedó históricamente obligatoria, libre y laica y gratuita. Eso quedó así en la mente. Bueno, yo justamente voy a tomar el contexto histórico en que se dictó esta ley tan esencial, tan fundamental, que hoy estamos celebrando. Hay dos generaciones que crearon la Argentina moderna. La generación del 37 y la del 80. La del 37 quedó, lamentablemente, como mentores intelectuales. No pudieron realizarlo porque las condiciones políticas, sociales, económicas no estaban dadas. Pero ahí está ya el germen, que después se va a realizar en la generación del 80, que lleva a la práctica todo lo que la generación del 37 pensó. Se puede decir que del 1810 a 1880 la Argentina fue un sueño no realizado. Yo creo que el momento en que aparece la nación argentina es 1880. Primero porque antes vivían en guerras civiles permanentes, las provincias estaban por su lado, el odio a Buenos Aires era permanente. Es decir, en el 80 se crea una nación, es indiscutible. Y hay dos personajes que son decisivos, dos protagonistas, porque la historia siempre es una historia de interrelación entre individuos. Esos dos individuos, Sarmiento y Roca, obviamente. Dos personajes casualmente hoy satanizados. Y contrapuestos a Rosas, por supuesto, que creo que estaba en la contracorriente del 37 y del 80. Sarmiento es uno y Roca es otro. Sarmiento como el teórico y Roca como el realizador. No podemos separar a uno del otro. Yo creo que esas dos generaciones fueron las últimas dirigentes que tuvo el país. A partir de después no hay más que caudillos más modernos o líderes carismáticos, pero no hay realmente una generación, un movimiento de gran renovación, a pesar de todas las idas y venidas que va a tener la historia. Así que yo rindo mi homenaje a esas dos generaciones. Bien, y la ley 1420 es, en cierto modo, es la síntesis, la fusión de todo el pensamiento de estas dos generaciones, y que es, además, el pensamiento no es una originalidad, una singularidad argentina, como siempre acá siempre nos gusta decir populistas o liberales, que somos únicos, que todo lo hemos inventado. No, eso es simplemente la expresión de la democracia. La democracia se expresa en la ley 1420 con estas tres palabras tan sencillas como son obligatoria, gratuita y laica, que representan los dos valores esenciales de toda democracia: libertad e igualdad. Valores que están absolutamente interrelacionados. No puede haber libertad sin igualdad. Igualdad, me refiero a igualdad de posibilidades, no una igualdad utópica. Igualdad de oportunidades. ¿Por qué no puede haber libertad sin igualdad? Entre las libertades fundamentales está, obviamente, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, tan perseguida siempre y hoy más que nunca. Esa libertad no significa nada, es una inutilidad
sin igualdad. No significa nada publicar libros, editar diarios para una sociedad de analfabetos o de semianalfabetos, como era un poco la Argentina en sus comienzos. Hoy no hay analfabetismo, pero sí abundan, y yo creo que mayoritariamente, el semianalfabetismo, justamente por la declinación de la ley 1420. Y tampoco puede haber lo contrario, es decir, que la libertad es libertad para todos, no puede ser libertad para una pequeña minoría. Y tampoco puede haber igualdad sin libertad. Por eso digo que las dos cosas se interrelacionan. Bueno, este segundo ejemplo, no puede haber igualdad sin libertad, puede ejemplificarse ampliamente en la historia del siglo XX, no de la Argentina, sino de Europa y del mundo, ¿no? Donde se ha pretendido, no podemos negar que el objetivo del comunismo, de los comunismos y de los socialismos, ha sido la igualdad. Eran sinceros realmente. Pero da la casualidad que esa libertad en la que tuvieron que sacrificar la libertad para lograrla, terminó también aboliendo la igualdad. El ejemplo típico de la Unión Soviética, los bolcheviques querían la igualdad, indudable, la igualdad de todos, pero para imponerla para lograrla tenían que imponer una dictadura. Y esas dictaduras terminan inevitablemente imponiendo la desigualdad, aún no querida, porque los que tienen el poder, indudablemente van a estar tentados de quedarse con los mayores privilegios. Y así se da el caso de la Unión Soviética, en donde las diferencias abismales que existían entre la nomenclatura, la burocracia y el resto de la sociedad era muchísimo más amplia que entre ricos y pobres de una sociedad capitalista. Es decir, que las dos cosas vienen juntas. Y laica, bueno, eso obligatoria y gratuita para lograr libertad de oportunidades, que es esencial. No hablemos de democracia si no es eso. ¿Y por qué laica? Y laica porque las iglesias, muchas religiones, sobre todo las tres religiones monoteístas de origen abrámico, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, en todas sus vertientes, la católica y la protestante, creen en las verdades reveladas. La Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Corán, son dictadas por Dios. Es decir, que la verdad es única y absoluta. No puede haber, por lo tanto, pluralidad, que es la base de la democracia, si todo el Estado, la política, se basa en una religión que no considera la pluralidad de verdades. La verdad es única. Y lo vemos claramente, lo vemos muy claramente en el caso del islamismo. Las teocracias son antidemocráticas, represivas y opresivas. Porque el cristianismo cambió, sí, como ya lo dijo antes Marcos, cambió, el judaísmo cambió, porque le fue impuesto ese cambio, no fue una cuestión realmente que sale de la propia religión. El catolicismo, que fue la forma más larga de totalitarismo que existió en la historia de Occidente, ¿no? Desde los comienzos, desde el Imperio Romano, pasando por toda la Edad Media, hasta empiezan en el siglo XVII y en el XVIII, con la Ilustración, los grandes descubrimientos científicos, los avances, se hizo que eso ya fuera imposible, ¿no? Y bueno, y culmina con el reconocimiento. Ya en la Iglesia no tenía el poder desde esa época. La Reforma también, por supuesto, la Reforma luterana, y con el Concilio Vaticano II legaliza esa situación que de hecho ya existía, ¿no? La posibilidad de que existieran los otros. Es decir, que el laicismo era imprescindible. Vino además acompañado con los otros, con la transformación total de la sociedad, ¿no? Los que no eran los protestantes, que había muchos,
no podían enterrar a sus muertos, ¿no? Porque no había cementerio, ¿no? Y bueno, los judíos siempre fueron perseguidos, acá como en cualquier parte, ¿no? Bueno, y otras nacionalidades, no creo que hubiera demasiados ateos o agnósticos, tampoco les hubiera interesado en dónde los enterraban. Es decir, es el creador realmente de la Argentina moderna, que se extiende casi hasta nuestros días hoy. Por lo menos la Argentina próspera, que llega hasta mediados del siglo XX, después empieza un poco la decadencia y que ha llegado en este momento a su punto, uno de sus puntos máximos. Puntos fundamentales del régimen de Roca, muy ligados con la ley 1420. ¿Ves? Vamos a ver que después, que parezca que son otra cosa de lo que voy a hablar, están ligados a la ley 1420. Llegan a la ley. Primero, la apertura a la inmigración, que se consigue así una sociedad, la sociedad actual, que es una sociedad cosmopolita, cosmopolítica, heterogénea, que es lo característico de la sociedad moderna. Al respecto, recuerdo ahora un libro que ha sido publicado hace poco por un profesor de historia de la UBA, que es sobre la clase media, y sostiene algunas teorías realmente bastante delirantes, que conviene recordarlas. Por ejemplo, una de las teorías es que la generación del 80 no existió, nunca existió, es un invento de los libros de historia liberales, ¿no? Es decir, que... Y segundo, que tampoco la clase media existía en esa época. La clase media, toda esa historia imaginada, según este autor, de la movilidad ascendente tan rápida de que los hijos de los emigrantes proletarios o algunos analfabetos, la segunda generación ya fuera de clase media. Eso es un hecho real. Él lo niega. Dice que los inmigrantes se volvieron, la mayoría de los inmigrantes se volvió porque acá fracasaron, no encontraron trabajo. Ahora, este señor, que tiene un apellido más o menos judío, evidentemente no es hijo de ningún aborigen. Es de varias generaciones, porque es muy joven, entonces de varias, ahora ya no vienen inmigrantes judíos, de varias generaciones ya estaban, habían bajado del barco y no se habían vuelto, ¿no? Y él dice que entonces que la clase media surge ¿cuándo? Con el peronismo. Con el primer peronismo surge la clase media. Ahora hay una cantidad de literatura al respecto, las novelas de Roberto Alto, que revelan que la clase media existía muy amplia antes que se oyera ni hablar del peronismo, ¿no? Bueno, pero esa es la historia antiliberal. Bueno, uno de los primeros logros fundamentales de Roca fue la apertura a la inmigración, que da origen, repito, a esta sociedad heterogénea, plural, que son las sociedades modernas. Las sociedades cerradas son siempre atrasadas. Contrariamente a lo que pensaba Hitler, lo malo es la raza pura. No razas, porque no existen las razas, pero las sociedades que se mezclan son las que triunfan. Y esto, bueno, ahí surge la sociedad argentina, los argentinos gringos, no los criollos eran unas familias oligárquicas que dominaban pequeños grupos oligárquicos que dominaban el país en forma feudal, y el resto eran, bueno, masas rurales, analfabetas completamente, y bueno, eso, la sociedad moderna, una sociedad a la altura de lo que era el mundo, más avanzado, y que en algún momento la igualó y hasta la superó, porque en materia educativa, ley 1420, superaban ampliamente a lo que era la educación en Italia o en España, y en Grecia y en otros países, sin lugar a dudas. Y aún la situación económica no era peor, que había desigualdades, había pobreza, no peor a la que podían existir en Europa. Por eso es que las oleadas inmigratorias venían y no se volvían, como decía este profesor de la UBA. Bueno, segundo,
el modelo, ahí tiene el gran boom del modelo agroexportador. Esto, por supuesto, no fue obra exclusiva de Roca, fue obra un poco de una confusión de hechos, sobre todo de tipo técnico. Ese modelo agroexportador todo se pudo hacer porque apareció el barco a vapor, porque aparecieron los frigoríficos, porque los trenes, etcétera, gracias a eso. Pero se supo aprovechar, porque las condiciones favorables, tuvo el viento, como hoy se dice, el viento a favor. Pero el viento a favor lo supieron aprovechar muy bien esos y nos convertimos en una de las ciudades de las 10 países más prósperos del mundo. Y ahora, en cambio, vino la soja es el equivalente al ganado y el trigo del 80. Y sin embargo, ¿para qué sirvió la soja? Para nada. Porque estamos en el atraso total, las mismas formas que se empezó y las mismas formas que va a acabar o por debajo todavía. Sobre la creación de una sociedad, realmente yo recuerdo una frase que a mí me quedó muy grabada y que se puede aplicar plenamente a la Argentina. Cuando se creó el Estado italiano, muy tardíamente, la Italia muy tardíamente, es decir que cuando se habla de la Argentina hay que perdonarle todo porque es muy joven, la Argentina no, es más vieja que Italia, ¿no? Es más vieja que Italia. Cuando se crea la sociedad italiana, Cavour, el anuncio, el gran dirigente Cavour, dice: hemos creado a Italia, ahora debemos crear a los italianos. Efectivamente, los italianos no tenían ni siquiera un idioma en común, no se conocían. Un italiano del sur jamás había ido a Roma, la cultura romana no era la cultura de la aldea. Ahí surgió, después por supuesto el siglo XX con los medios se aficienta. Y acá pasa lo mismo, no había argentinos. Primero se crea a la Argentina, que yo creo el Estado argentino, que yo creo que se crea en el 1800. Lo otro, vuelvo a repetir, era un sueño, un ideal no cumplido. Y ahí había que crear. ¿Y con qué se crea? ¿Con qué se crean los argentinos? Con los inmigrantes, es indudable. Es indudable, con los inmigrantes. La mayor parte de los que estamos acá somos hijos seguramente de inmigrantes de segunda, tercera, cuarta generación. ¿No? Cada vez son más las generaciones, a medida que pasa el tiempo, ¿no? Mi generación todavía era primera generación, ya ahora eso casi desapareció. Pero de cualquier manera el origen es eso, la mezcla, la hibridez. Yo reivindico totalmente la hibridez. Bueno, el modelo de proletario y la infraestructura, sin la cual hubiera sido imposible el éxito del modelo agroexportador. Infraestructura que se logra, por ejemplo, los medios, el ferrocarril y toda la electricidad, se logra con algo que los nacionalistas maldicen, que es la alianza con Inglaterra. Gracias a la alianza con Inglaterra y otros países europeos que en ese momento tenían capitales disponibles para invertir en los países que estaban surgiendo, se logró una modernización del país del día a la noche, ¿no? Cosa que si hubiera habido que esperar a que lo hicieran los capitales argentinos hubiera tardado casi un siglo, ¿no? Primero, pues no había, y segundo, que no estaba la capacidad. Esa es otra de las que se dieron bajo Roca, básicamente. Y después, claro, la educación. Eso de lo que estamos hablando. Con Roca se había logrado una sociedad moderna, con las infraestructuras modernas, unas ciudades electrificadas, cosas por ahí. Y además había una base económica con el modelo agroexportador. Y había una sociedad que se estaba integrando gracias a la educación, ¿no? Se hablaba de todos los idiomas, italiano, por supuesto, salvo los españoles, pero los italianos eran más. Estaban muchos judíos que hablaban yiddish o
judíos que venían de Europa del Este, a todos se les llamaba rusos. Es decir, que todo eso se logra con una educación donde se obliga al estudio del castellano, indiscutible. Faltaba solamente un detalle importantísimo para lograr realmente una sociedad moderna y democrática, que es el aspecto político. El aspecto político. La educación, decía Sarmiento, hay que educar al soberano, hay que educar. Se educaba, pero no se educaba para que fueran más eficientes, se educaba para que gobernaran. Esa era la idea de Sarmiento, que era un liberal democrático. Hay que diferenciar liberales democráticos y liberales conservadores. Por ejemplo, Alberdi, que en otros aspectos era tal vez mejor que Sarmiento, más inteligente, sobre todo en política exterior, era brillante. Hoy se lee un libro de Alberdi como si se leyera sobre hablar de la actualidad. Pero en ese aspecto, Alberdi era un liberal conservador. Alberdi no le daba ninguna importancia a la educación. Él era de los que creían que bastaba con modernizar el país, con capitalizarlo, con que la economía funcionara bien, y que después iba a venir de por sí la educación de la gente. Sarmiento no, por eso yo en ese sentido me quedo con Sarmiento más que con Alberdi. Y después hay toda una fracción, aunque lamentablemente minoritaria, de los conservadores, que tienen esa misma concepción de educar al pueblo para que el pueblo gobierne. Y entonces el último aspecto que faltaba era el sufragio universal. Universal, por supuesto, medio universal porque las mujeres quedaban excluidas, pero el sufragio universal era lo que faltaba. Y el sufragio universal también lo crea el liberalismo de esa época. No surge contribuyó, sí, los movimientos de masa, obviamente la revuelta de los radicales, los socialistas, pero eran muy incipientes, los socialistas, la izquierda era muy incipiente, no hubiera podido cambiar demasiado, contribuyó, pero si no hubiera existido dentro de ese grupo, bueno, los conservadores no eran un partido, dentro de esa clase, ¿no?, que hoy llamamos oligárquica, era oligárquica porque era una minoría, dentro de esa clase conservadora no hubiera habido una fracción de lo que podemos llamar progresista, como dijo también Marcos antes, de un sector de conservadores progresistas, ¿no?, entre los cuales podemos enumerar muchos que eran compañeros o continuadores de Roca, por ejemplo, Carlos Pellegrini, por ejemplo, Joaquín B. González, ¿no?, por ejemplo, Sáenz Peña. Y Sáenz Peña fue justamente el que dicta la ley de sufragio universal. Es lo que faltaba para que fuera una sociedad moderna, absolutamente. Y fue una elección tan libre, en su comienzo, tan libre, que la primera vez que se votó para diputados, surge el primer diputado socialista de América Latina, ¿no?, Palacio. Y ni siquiera había en el mundo occidental, había muchos socialistas en el Parlamento, ni siquiera, pero en la Argentina y en el mundo fue el primero. Y sí que fueron elecciones libres, sin fraude, sin nada que se le parezca. Después viene el 16, que es una fecha clave, donde por primera vez se elige presidente. Acá, en el 16, lamentablemente, surgen dos grietas que van a ser muy importantes y van muy a la larga, van a provocar la decadencia, una decadencia prolongadísima del país. ¿Cuáles son esas dos grietas? Una es que los conservadores, es decir, los representantes de la clase económicamente dominante en esa época, no logran crear un partido nacional, un partido que abarcara. Tenían incluso, fueron tan ciegos que tenían un candidato espléndido, un candidato que hubiera hecho la misma labor que hizo en el Uruguay Valle Ordóñez, que fue un gran presidente,
y que modernizó el Uruguay y creó una democracia que todavía existe hasta hoy y que nunca existió en la Argentina. Quien eligen a Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, cualquiera fueran sus buenas intenciones, era un hombre que no creía en la democracia. Fue el fundador del populismo argentino. No es por nada que ahora van a poner su estatua junto a la de Perón, ahí en el obelisco, si es que llegan, no es por nada, y que Perón siempre reivindicó a Yrigoyen. La línea era Rosas, Yrigoyen, Perón. No hay vuelta de hoja. Así que, y la mayor parte de los nacionalistas rosistas se pasaron. Diego Luis Molinari, por ejemplo, los de Forja, que eran todos rosistas, se pasan, cuando aparece el peronismo, se pasa el peronismo. Hay una continuidad entre el radicalismo, no estoy hablando del radicalismo en su totalidad, hay radicales democráticos y radicales populistas, en germen, cuando no se hablaba de populismo. Los yrigoyenistas son eso. El fundador del Partido Radical, Alem, era un demócrata republicano, un poco tal vez emborrador, pero era un demócrata. Alem, como todos sabemos, se suicidó. No se sabe los motivos, pero se presume que fue por la traición de su sobrino, que era Hipólito Yrigoyen, su sobrino que se quedó con el partido y lo llevó hacia un derrotero que Alem despreciaba, que es el populismo. ¿Por qué se llama? ¿Por qué les digo que Yrigoyen fue el creador del populismo? Primero, no creía en los partidos políticos. Nunca hablaba de partido radical, no existía, era la Unión Cívica. Creía en los movimientos, fue el primero que creyó en los movimientos. Es decir, en que el que gobierna representa no a un partido contra otros partidos, sino el pueblo y la nación. Es la expresión del pueblo. Con eso se terminó la democracia, no hay vuelta de hoja. Con eso se terminó la democracia. Los demás, la prueba está de que despreciaba profundamente a la oposición, nunca pisó el Congreso, le daba, y cuando tenía que inaugurar el discurso inicial se lo daba a algún otro, al vicepresidente o no sé a quién, porque despreciaba ver a los... Es decir, la idea del amigo-enemigo, la idea schmittiana y hoy kirchnerista, la usó por primera vez Yrigoyen. Así que no podemos decir, aparte, bueno, intervino todas las provincias donde había perdido el radicalismo, es decir, vemos, y una política, incluso económica, ultranacionalista. Y todas las características del peronismo en cierre se dieron ahí. Después con Alvear gana la línea democrática, pero vuelve Yrigoyen, y ahí se produce ya la crisis del sistema democrático. Con el primer golpe militar, que es un golpe nacionalista de derecha, ¿no? Nacionalista de derecha, profascista abiertamente, en el cual interviene también una figura, aunque en un papel secundario, una figura que va a ser clave, que es Perón, que estaba subido al coche cuando Uriburu llega a la Casa Rosada. Bueno, y yendo a la actualidad, en este momento, ya de hace muchos años, casi todo el siglo XX, se han planteado las relaciones opuestas entre el liberalismo y el populismo. Es decir, o dicho, no es una cosa argentina, sino es una cosa universal. La idea de mercado y Estado. Están los que consideran de que el Estado es el protagonista y por lo tanto debe sustituir al mercado, y los que consideran que el mercado es el protagonista y debe sustituir al Estado. Yo creo que son dos formas de fundamentalismo igualmente opuestas. El caso de los populistas, de los que consideran la sustitución del mercado por el Estado, se ha podido experimentar hasta el fondo en todo el siglo XX.
porque es lo que casi más ha predominado. Se experimentó hasta el fondo en el fascismo, se experimentó hasta el fondo en el comunismo, en sus diversas vertientes, stalinista, maoísta, etc. Y se experimentó en los populismos que pueden ser de derecha o de izquierda, o las dos cosas al mismo tiempo, porque ellos no tienen una orientación fija. Se experimentó y siempre llevó o a catástrofes totales, como en el caso de los totalitarismos, o simplemente a un fracaso sin pena ni gloria, como realmente ocurre con los populismos. Es decir, que ¿cuál es la verdadera vinculación que yo apoyaría a una sociedad verdaderamente democrática? Es que no hay dos protagonistas antagónicos, sino que hay tres protagonistas que deben lograr concordar, que son el Estado, el mercado y la sociedad. Y acá viene la sociedad, porque la sociedad, nadie habla de la sociedad, queda un poco oculta. Entre los populistas queda oculta, la sociedad es una interrelación de individuos. En los populistas queda como una parte de un todo, ¿no? Que el colectivo, orgánico, que concepción organicista de los populistas, un todo orgánico, que es en los populistas es el pueblo, en los fascistas o los comunistas es el Estado, y el individuo desaparece. Y en el caso bueno, ya sabemos que termina. En el caso del mercado como protagonista, el mercado no se autorregula, como se cree en la utopía de los fundamentalistas liberales, sino que necesita, igual que el Estado, necesita vigilancia y control. Estado y mercado son peligrosos. Yo hasta me animaría ya a exagerar la nota y diría, son dos males necesarios. No se puede vivir sin ellos, pero hay que vigilar y controlar. Tiene que haber organismos de contralor en el propio Estado y en el propio mercado, y tiene que haber organismos civiles ajenos a ellos, porque los que están adentro pueden contagiarse muy seguido. Y tiene que estar, bueno, es decir, lo que llamamos generalmente sociedad civil, pero diríamos sería otro todo, un organismo el Estado, otro organismo el Estado, el mercado, y otro organismo más, la sociedad. No, porque la sociedad es una sociedad compuesta de individuos, interrelación entre los individuos. El que vota, el ciudadano que vota, me estoy entendiendo mucho. Termino enseguida. El ciudadano que vota es un individuo. Una vez en el cuarto oscuro vota por lo que se le ocurre. Ya no hay, ahora más porque ya ni hay partidos ni hay nada. Entonces yo creo que básicamente hay que acentuar el aspecto, una vez más volvemos a Sarmiento y a la ley 1420, educar al soberano. Todos los males en realidad no vienen del todo del Estado y del mercado, sino de la sociedad civil, que vota, apoya hasta último momento, hasta que las cosas empiezan a andar mal, uno u otro de los modelos hasta ahora practicados. Yo creo en una alternativa que no sea ni la fundamentalista liberal, que en realidad yo adoptaría un término creado por un gran liberal del comienzo del siglo XX, que fue Benedetto Croce, que hablaba de el liberal verdadero, que es el liberal en economía, en política y en todo, y el liberista. El liberista sería el liberal exclusivamente limitado a la libertad económica. Y bueno, esto no era la concepción liberal que se tenía en la Argentina del siglo XX, la concepción del siglo XIX, o en la España del siglo XIX, ni la concepción que se tiene hoy, por ejemplo, todavía en Estados Unidos. Yo creo que esa es la alternativa para mí.